día, ¿cómo estamos? Hoy estoy muy contento, mi estimadísimo licenciado Javier Romo, porque hoy vamos a hablar de un tema que la neta a muchos les va a doler, les va a afectar, nos van a reclamar. Vamos a decir algunas verdades. Unas verdades que están sucediendo. Exponer a algunos abogados, amigo. Y exponernos nosotros a la crítica por lo que vamos a decir, pero vale la pena, porque creo que sí va a construir esto, ¿no? Vale la pena, totalmente. ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo le fue en su supermaratón? Todo bien, aquí estoy, sigo vivo. Sigue vivo. No, ya, que el tiempo lo bajó, ¿qué? Sí. Es albur, ¿no? ¿Verdad? No, no es albur. ¿Cómo va a ser? No, licenciado, usted todo sabe bien, que yo no todo soy bien. así. Ya listo para hablar de este tema, Alejandro, que creo que hay demasiado que decir. ¿Cuál es el tema? El tema que proponemos el día de hoy es... ¿cómo explicarlo, güey? Vamos a hablar de los estereotipos que existen de género, si quieres, o en los roles que se asumen en la familia, pero la cuestionante es cuando la gente se autovictimiza o se autorrevictimiza para obtener un beneficio. Ok, perfecto, entiendo. Vamos entonces a empezar pues vamos tema. A empezar. Para los que más o menos no me di a entender. Sí, yo todavía estoy procesando. Hay veces que te aconsejan que tú te sometas a un rol que quizás no ejercías y para tener un beneficio, ¿no? A un rol familiar, o económico, ¿no? Okay. Sí, no, tú di que sí cuidas a los niños para que tengas un beneficio, o di que no los cuidas. Esa mala asesoría que te da tu asesor jurídico, en el sentido de que digas o expreses en tu demanda que eres víctima, que llevabas a cabo algo que nunca llevaste a cabo durante tu rol de padre, madre, en familia, esposo, esposa, lo que sea. ¿Y para qué? Para obtener un beneficio, porque sabes que si te sometes a esa figura o a esa imagen, una autoridad va a decir, no, pues necesita protección y entonces que se beneficie de la protección. Estás también diciendo que a veces abusamos de la buena fe de los jueces. Es lo que estoy diciendo. Y algunos jueces, ¿por qué no también ya empezar? Tienen este constructo social en la mente de decir, está así súper, el estereotipo está tan marcado que ya no cuestiono nada y digo que sí es cierto. De las famosas presunciones, no tan presunciones. Ok. Entonces, si quieres, vamos a entrar en gastos. Porque no hay mejor manera de explicar que el ejemplo. A ver, ¿no? échale. Que el ejemplo. Por ejemplo, yo te tengo uno. Ajá. Cuando hay un tema de índole familiar, que la familia tiene un problema, la pareja se está separando, es muy, muy, muy recurrido por abogados o por clientes, etcétera, que por ejemplo al varón se le diga deshazte de tu patrimonio para que no tengan cómo reclamarte una pensión alta, ¿no? Okay. Y entonces desde ahí, ¿qué pasa? Yo mismo voy a dar una imagen al tribunal de una situación económica que no tengo, pero para victimizarme y obtener un beneficio de alguien que necesita asistencia económica en ese sentido. Y si yo necesito asistencia económica, pues entonces no puedo yo aportarle a nadie dinero o pensión, pues porque pues yo no tengo lana. Y eso se aconseja muchísimo en ese de victimízate tú, di que no tienes dinero, y entonces hacen que saquen el patrimonio, ¿no? Y entonces ya ahí hay una ventaja de una autovictimización propia. Claro, vamos a dejar de lado incluso las consecuencias penales y demás que vayan a cargar, ¿no? Sí, claro. Aquí el punto central es que tu abogado te asesora posicionarte en una situación que tú no tienes. Sí. Para obtener un aparente beneficio que te va a provocar o va a provocar que salgas bien librado en el dictado de una sentencia, ¿no? Ese es el primer ejemplo. Se creería, perdón, sí, que esta asesoría es para que tu pensión alimenticia no sea alta. Exactamente. O, en teoría, supuestamente, no seas condenado a una pensión. O al revés, que tú seas quien pueda pedir la pensión. Pues ya es demasiado la mentira, ¿no? Ya es demasiado. ¿Quién sabe? Fíjate que no es tanta porque dependiendo del rol que lo veas. O sea, yo le puedo asesorar a mi cliente, Alejandro, estás diciendo que baja tus percepciones económicas para que ella te dé pensión a ti. Claro. Esa es la parte de la victimización. Ojo, no estamos generalizando, pero no que sí, todo el mundo lo haga. Pero sí son fenómenos que se pasan de estrategia mal, desde mi punto de vista. Red flag. Es bien sencillo. Si tú le preguntas, ¿los dos trabajan? Sí. Pues tú empiezas a no trabajar para que el único que acredite que tiene ingresos es el de enfrente, y entonces tú ya te sometiste a una parte de víctima de dependencia para que el otro sea el que te mantenga.
Ese es el speech. Incluso si te fijas ahorita ni siquiera estamos hablando de si es varón, si es mujer, claro, etcétera, porque puede ser de cualquier lado, ¿sí entiendes? Okay. Entonces, ese es uno de los malos consejos donde sométete a un rol de víctima para que obtengas un beneficio. Y entonces es bien chistoso porque digamos que hay que también decir la consecuencia personal o económica. Uh-huh. Algunos piensan que con eso ya triunfaron, pero después con el paso del tiempo se dan cuenta que la regaron horrible. ¿Por qué? Porque dejaste de producir, dejaste tu patrimonio por salir adelante en un proceso legal y obtener alguna pensión de algún tipo, cuando después te das cuenta que cuando pasa el proceso legal, dejaste de producir, dejaste de insertarte en la sociedad económicamente hablando, y entonces volteas para atrás y ya volteas con tu abogado y dices, pues tampoco estuvo tan chido porque yo sigo sin tener nada más que la pensión que supuestamente me aconsejaste que tenía que pedir, cabrón. Sí, ¿sí? claro. O sea, renuncias como a tu proyecto de vida por defenderte en un procedimiento. No, y yo he detectado, Alejandro, que la mala asesoría en ese sentido va incluso en algo que creo que es complicado luego que las personas logren. Es decir, que la asesoría de tu abogado es baja tus percepciones, porque solo así vas a salir bien librado, ¿no? Ajá. Pero el tema es que no le aconsejan bajarle al nivel de vida. También. Sí, bajarle al nivel de vida, ¿no? Entonces, existe como una incongruencia entre tu percepción baja. Exacto. Y el nivel de vida alto. Que sostienes. Sí, sí. ¿De dónde lo sostienes? ¿De dónde lo sostienes? Y fíjate que es muy marcado porque ahorita yo lo empecé a ejemplificar sobre todo de los hombres, porque es a los que todavía en la generalidad se les pide las pensiones y entonces se les dice, claro, haz esto. Pero también ya se está dando, al menos a mí ya me está tocando, a la inversa igual. Porque el mismo consejo se le da a las mujeres en este sentido, que son que están en la parte familiar y que también llegan a trabajar. Durante la relación los dos trabajan y entonces los abogados les dicen, pues no, deja de trabajar para que pidas pensión. Cuando la mujer, es muy conocido que para las mujeres es mucho más difícil insertarse, y hay que decirlo, económicamente en la sociedad es mucho más difícil, claro, que un hombre, ¿no? Y entonces cuando ya están insertas económicamente en la sociedad, viene el mal consejo por esta cuestión, victimízate porque hay presunciones en favor de la mujer en un juicio donde si dice que no trabaja y es como que te van a apoyar en una pensión, y entonces el empoderamiento económico que llevaban lo dejan por estrategia procesal, y después saliendo del juicio resulta que pues nada más abandonaron su proyecto de vida por pelear una pensión, que a mí eso es lo que es una autorrevictimización ahora en materia de género. Tú que eres una mujer que sí trabaja y que ha logrado empoderarse económicamente de alguna manera, sométete al estereotipo de la mujer que nunca ganó nada para que obtengas un beneficio de una pensión. Eso es lo que se les aconseja. Sométete exactamente, porque la mala asesoría, desde mi punto de vista, va en el sentido de que esta mujer que ha logrado desarrollarse profesionalmente, que percibe ingresos a veces incluso mayores que los del hombre, Alejandro, viene el mal consejo previo al juicio de divorcio. Viene el consejo de deja de trabajar, ¿no? Exacto. Deja de trabajar. ¿Por qué? Porque lo cierto es que la ley sí tiene en favor de quien se dedica a las labores del hogar y al cuidado de los hijos una presunción legal. Ajá. ¿Sí? ¿Qué podríamos entender para que todos estemos? ¿Qué es una presunción legal? Yo siempre le digo a los alumnos, es una suposición en la ley, ¿no? La ley supone que si tú eres mujer y te dedicas al hogar y al cuidado de tus hijos, tienes derecho a recibir una pensión alimenticia. Y por ende, te facilita el acceso a ese beneficio. A esa pensión. No te pide tantas pruebas. Sí, la carga de las si pruebas me lo dices, te creo. Ajá, exacto. Porque estás tú inmersa en ese papel, ¿no? Y por eso viene la mala asesoría de deja de trabajar. Sométete a ese escenario, porque si tú te encajas en ese escenario, te van a dar pensión. Van a presumir que como no trabajas, tú necesitas pensión y no te van a preguntar nada ni te van a cuestionar. Lo que se pierde es después que el proceso en algún momento se va a terminar. Claro. El juicio se va a terminar, y el tiempo que dure ese juicio fue cuando, aquí sí voy a decir, hombre o mujer al que se les aconsejó dejar sus empleos, tienen un problema muy grande de ¿cómo se llama? De patrimonial, porque es todo el plazo en donde dejaste de trabajar realmente y dejaste de producir, y yo creo que no es como que tan sencillo de que se termine el juicio y ya tu vida vuelva a la normalidad, o sea, a tu vida antes del juicio. Exacto. Porque incluso la pensión
alimenticia, asistencial que te van a dar en este caso, va a estar condicionada justamente a tu reinserción laboral. Exactamente. O sea, es decir, la jueza va a decir, sí, por tanto tiempo, siempre y cuando no llegue a trabajar, porque si llega a trabajar, evidentemente la pensión deja de tener sentido. Tu necesidad va a cambiar, exactamente. Y aquí viene el tema, diferencias entre hombres y mujeres claras. Quizás el hombre no que tiene renuncia, esa presunción. Primero, el hombre no tiene la presunción, al menos por ley, de decir, si un hombre dice que se dedica al hogar, se entiende que él necesita alimentos. Esa presunción, ese beneficio no lo tiene el hombre, ¿no? Lo tiene la mujer y entendemos, sí, claro, la casuística, el contexto que hay, ¿no? Sin embargo, lo que voy es, cuando ya se termina en este ejemplo, que le aconsejaste a un hombre, deja de trabajar, le aconsejaste a una mujer, deja de trabajar, aquí sí viene, y sobre todo se lo digo a las mujeres que nos están escuchando, la consecuencia más palpable. Al final de cuentas, el mismo estereotipo asumido te va a fregar de nuevo. ¿Por qué? Porque el hombre es sabido que puede reinsertarse económicamente más rápido. Entonces, fíjate, si tú le aconsejas a un hombre, deja de trabajar, va a ser muy probable que más rápido después del juicio pueda volver a trabajar y a tener ingresos. Si a la mujer que trabajaba le dices, deja de trabajar, después del tiempo del juicio es muy probable que le sea más difícil después del volver tiempo a del juicio y del tiempo de su pensión. Claro. Porque si el abogado la malasesora en el sentido incluso de asúmete en un rol que nunca tuviste y luego obtienes una sentencia favorable, obviamente de manera hasta ilícita, ¿no? Pero además de ello te aconseja, Alejandro, te dieron 5 años de pensión, durante condicionados a que no vuelvas a trabajar, ¿no? O que no te reinsertes, ¿no? Y que todavía la mujer reciba el consejo del abogado de esos 5 años no labores. Imagínate. Porque en esos 5 años, si él sabe, va a ir a decirle al juzgado y el juzgado seguramente habrá de resolver algo de tu pensión. O sea, todo el tiempo que le estás provocando a esta mujer o le generas un obstáculo para que se reinserte. 7, 8 años después va a ser muy complicado. En cambio, al hombre, la realidad de las cosas es que la vas a reinsertar mucho más rápido. Sí, claro. Entonces, ahí esa es la primera parte. Por eso hablábamos de la autorrevictimización. Sí, claro. Para que entiendan que ya sabemos que hay momentos de unas personas donde la ley los protege bastante por una situación social. Pero ya aconsejarte, sométete tú a esa figura y provoca ser como esa persona que pueda pedirlo, vienen consecuencias graves en este sentido. Y a mí, por ejemplo, te voy a meter otro ejemplito. A ver. A los hombres también, que le dicen, oye, pues ya estás pagando una pensión porque te demandaron y estás pagando una pensión. Pues entonces que no le cuides a los niños. Con eso cumples. Con eso cumples. Paga esa pensión, con eso cumples, pero además el involucramiento con los niños. Oye, pues es que me está diciendo que si me los puedo quedar un día en la tarde. No te los quedes en la tarde porque eso implica que les des de comer, de cenar, cuando esa pensión ya la pagaste allá. Oye, te los llevaste vacaciones, no des pensión. No des pensión porque el niño tiene 5 años y entonces 5 días contigo. Provocan que, como la señora, bueno, voy a generalizar en este caso, la persona que tiene a los niños, ¿sí? Pues le estás dando una pensión. Muchos se le aconseja de no tengas ahora tú tanto a los niños porque eso que vas a pagar teniendo a los niños en tu casa ya está pagado en la pensión enfrente. Entonces vas a pagar doble. Fíjate. Van al cine, Alejandro, y ni unas palomitas me le compran. Pero lo que le hacen renunciar al hombre ahora en este caso es como no te involucres con tus hijos. Ajá. Porque estás pagando una pensión y entonces si te involucras mucho con tus hijos vas a pagar doble porque acá les tienes que dar de desayunar y de cenar cuando ya eso ya está pagado allá. Y lo que está renunciando el hombre es a la vinculación con su propio hijo, güey. Claro. Y por consejo del abogado, O sea, hay una responsabilidad parental que no de ninguna manera estás liberado por pagar una Por eso hoy en día muchos varones lo que hacen es, si yo pago pensión, no conviven tanto con los niños. Sí, claro. Porque si convivo con los niños, pues es que eso de llevármelos al cine, a comer y a cenar, pues es lo que ya le estoy pagando a ella del mes, que me están cobrando en pensión, pues ¿para qué me los traigo? Yo recuerdo un asunto en el que, bueno, no voy a decir nombres, obviamente, ¿verdad? Pero recuerdo un asunto, Alejandro, en el que cuando se iba a la convivencia el niño con su padre, le pedía a la mamá que de la pensión que le diera, que le daba, le diera al niño para poder solventar los gastos de la convivencia. Ahí está. Te lo juro. Ahí está el superestereotipazo. Y el niño tenía que ir con la mamá de, oye, ¿me puedes dar para el cine? Es que vamos a ir al cine y mi papá dice que te pida que de lo de la pensión le des una parte. Sí, porque en la idea de él,
Es que, digamos que si te quieres ser empático forzado. No, ¿sí? no, En la idea de él, ¿por qué no? En la idea de él, siendo empático forzado, ojo, forzado, un juez le está poniendo una pensión donde sufraga todas las necesidades del niño. Sí, pero si está con la mamá, si está con el... Espérate, no, es que ahí es donde yo quiero terminar. Pero es la visión de él, güey. Por eso ahí es donde uno tiene que decirle, no, relájate, güey. O sea, si tú sales con tu hijo y le pichas unas palomitas, eso no estaba pagado en esa pensión, ¿sí? Porque ya es convivencia tuya con el niño. Y entonces ahí es donde el consejo empieza a ser entonces si no quieres gastar para las palomitas, pues no lo veas. Y entonces te aconsejan meterte en un estereotipo de proveedor. Sí, claro. ¿Sale? Exclusivamente proveedor y renunciar, güey, a temas de vinculación familiar. Que te van a pegar. El pobre niño hasta le pedía para el arbitraje. Imagínate. Sí, o sea, era como de, papá, mamá, dame para el arbitraje porque mi papá me dice que de la pensión también. Porque ese es el constructo que muchos abogados les dicen, pues ya la pagaste. En los 3 pesos al mes que le depositas a esa señora, ya es la recreación, pero la recreación del niño cuando está con el custodio, no contigo. O sea, la realidad de las cosas, Alejandro, es que creo que en algún momento ya lo había dicho y te lo había comentado a ti. A veces creo que lo que no hemos entendido es que tras la ruptura de una relación hay consecuencias jurídicas. Y lo cierto es que también repercuten en el tema económico, sobre todo para aquellos hombres que han tomado una decisión tan laxa como decir yo no quiero la guardia y custodia. Ok, entonces asume las consecuencias económicas que trae consigo el no detentar la guardia y custodia, como por ejemplo, ¿cuál? Este posible doble pago, si lo queremos ver de esa manera, que la realidad de las cosas es que no es un doble pago. Simple y sencillamente tú estás solventando las necesidades de tu hijo cuando tú ejerces algo que se llama paternidad. Y convivencia, así de sencillo, el régimen. Así de sencillo. Entonces, sí entiendo, porque hoy ando ventilando mucho a mis clientes. No digas nombres. No digas nombres. Recuerdo también en un asunto que el hombre le decía a la mujer, es que, a ver si me explico con esta situación, ¿no? Él quería que la situación económica no variara a pesar de la ruptura. Entonces, por ejemplo, se quería llevar cosas del domicilio de custodia, del menaje de casa. Exacto, sí. Incluso hasta enseres, comida y todo esto. Obviamente que no, o sea, económicamente tienes que entender que hay una situación a pagar. Sí, y que sí, pareciera ser que la mente de generalmente los hombres, porque son ellos los que no detentan guardia y custodia, pareciera que es como un doble pago, pero lo cierto es que no lo es. O sea, son las consecuencias jurídicas. Son consecuencias jurídicas. O sea, como se quería llevar la despensa. Sí. Como traía su topper y... Te voy a decir qué es lo que pasa. Que llevaba su topper. Es que el pensamiento es el siguiente, ¿sí? Que en la materia fáctica no lo voy a cuestionar tanto porque se pudiera entender. Pero, porque tú te llevabas... No, porque tenemos 15 años. Tú sí hacías tu despensa. Déjame sacar el cereal. No, porque lo he visto con los clientes también del otro lado, ¿no? ¿Qué pasa? Pues hay varones, que hablando de los hombres, porque lo estamos individualizando en ese sentido, que cuando se separan, por la misma presunción de la que estamos hablando, ¿no? La mujer no trabaja, ya no cuestionamos si sí trabaja o no. La mujer no trabaja, se queda en casa, ella no se mueve. Tu hombre, te sales, claro. Y tú eres el que te mueves. Porque ahí está la situación. Entonces, ¿qué pasa? Entiendo. La mujer se queda en la casa. Ya desde ahí empieza el golpe económico. El golpe, es que es ahí donde voy. Cierto, el golpe económico empieza porque un juez le puede decir a la mujer, si ella expone que se dedicaba al hogar, ya no digamos con verdad o con mentira, como lo decíamos en este tema, que estamos hablando de las que se autovictimizan. Ella sabía que sí trabajaba, pero ella sabía que al decir no trabajo, a ella la van a dejar en la casa con el menaje, entiéndanse, todos los muebles, y a él lo van a sacar por ley. Sí, claro. Entonces, a él lo sacan por ley, y ahí es donde él voltea y dice, pues es que tu situación económica no se movió porque te quedaste con la casa, con los muebles y con todo, y la mía, pues no sé, yo tengo que pagar una renta, tengo que conseguir muebles, cama. Ahí es donde los hombres es cuando voltean y dicen, pues es que yo quisiera tener la misma situación económica. Claro, cuando hay una presunción de que la mujer necesita, que es lo que hablábamos, el juez lo hace correctamente en decir, pues tú te quedas porque tú eres la víctima o tú eres la que cumplió un rol vulnerable. Él no, él sí producía. Pero aquí estamos hablando de los temas cuando ella se autovictimiza y dice,
Yo Estás sé que diciendo si mucho digo, ella, O porque sea, estábamos también- hablando del Ok. estereotipo allá, ¿no? Ok. Ahorita vamos a hablar De todos, de del todos. al revés, porque Ajá. también llega a pasar, ¿no? Pero cuando ella trabaja Claro. y sí. va y le dice al abogado, tú di que no trabajas para que te beneficie la presunción, es cuando ahí el varón se queja y dice, pues es que ella gana, se quedó con la casa, se quedó con los muebles y todavía a mí me sacan, tengo que pagar renta, comprar muebles. Y fíjense bien, comprar muebles para mí, pero además me dicen que tengo que tener convivencia y no tengo un lugar ni siquiera donde traerme a mis hijos para convivir. Claro. Y además me fijan una pensión que tengo que dar para un domicilio de allá y nadie pela las necesidades que yo tengo que cubrir acá. Ahí es donde vienen muchos hombres Y además en esta del idea. vehículo de la familia, si le quieres ¿Cuál era el agregar. vehículo? Pues era el mío, pero Sí. es el de la familia, pues que Pues se lo quede órale. ella también. Que ese es la presunción. Claro. Pero ahora, esto lo hablé de las mujeres, pues ahora hay que meternos al revés también, ¿no? ¿Qué pasa cuando la mujer, el hombre usa esos estereotipos para beneficiarse de igual manera? Yo Sí, no claro. sé qué tanto esté bien o mal visto que el hombre es el que diga, pues yo me dediqué al hogar, yo soy el que no trabajo, ¿sí? Ella es la que sí trabaja y entonces que un abogado le aconseje al hombre, salte de trabajar, di que tú te dedicas al hogar para que a ella la saquen En la vida le van a creer. y que ella tenga que rentar, que comprar muebles, y ahora someterla a ella en ese sentido. Jamás ¿Sí? va a Ahí- pasar, Alejandro. ¿Crees? Sí, Totalmente así el estereotipo marcadísimo. Sí, no, y lo entiendo, O sea, al final entiendo que sea una situación, una carga cultural que al final se volvió una protección. Aquí lo malo es hacer uso indiscriminado de esa protección, porque no critico el hecho de que la mujer tenga esta prerrogativa en la ley. Ajá. Al final, insisto, es resultado No, de años, estamos de totalmente años, de de acuerdo. años, de años. Aquí, espérame, Aquí- déjame hacer un paréntesis. Para Ajá. todos los que nos estén escuchando apenas ahorita, porque luego lo van a malentender, Sí, sí, sí. estamos hablando exclusivamente de los casos donde las personas se autovictimizan para tener el beneficio. Y Sí, es hay que, aclarar, sí, hay que y aclarar. es que fíjate, al final de cuentas creo que también valdría la pena compartirle a todo mundo el por qué tú y yo llegamos a querer hablar de este tema el día de hoy. Y es porque hemos detectado, Alejandro, que se está desconfigurando a la familia cuando llegamos a un juicio. Sí. ¿Sí? La familia tiene un rol, tiene O sea, a ver, nada más- costumbres. No, desconfigurando la familia, entendiéndose como las aportaciones y roles que Sí, cada miembro hacía. exacto. No es de que Sí. papá ya no es papá No, y no, papá sí, ya no. no es papá Ajá. y me das a un Digamos, hijo, etcétera. cambiando roles que se llevaron a cabo durante la... O sea, una familia al final de cuentas tiene roles. Inercias. Estén o no sometida a un juicio de divorcio, tuvieron durante cierto momento roles, Se actividades, reparten horarios, tareas, ¿o no? tareas, Ujú. exacto. Y entonces hemos detectado que llegamos a los juicios y modificamos todos estos escenarios con el objetivo de obtener una ventaja. Una sentencia a favor, literal. Exactamente, sí, que eso es lo que creemos que pudiera llegar a ser una red flag para todos aquellos que reciben un consejo de su abogado diciéndole, uy, pues tú eres Sométete. una mujer súper empoderada, pues vi que ahora ya eres una mujer que dependiste económicamente todo el tiempo de alguien. Exactamente. ¿Sí? Porque llega a suceder. Digo, Está sucediendo, ha sí. pasado, ¿no? Y ojo, creo, Alejandro, agregando a lo que ya dijiste, sí, hay parejas que llegan al juicio de divorcio y llegan viviendo juntos. Ujú. Pero también hay aquellas que ya por alguna razón de tiempo atrás decidieron separarse. Y en esa separación también asumieron roles. Claro. También asumieron tareas, también se repartieron las necesidades de sus hijos, de su hijo y demás. Y llegamos a... Y por alguna razón se modifica, ¿no? Exactamente. Y es luego bien complicado, sobre todo, lo tengo que decir, si te toca al cliente hombre. Te voy a decir, por ejemplo, un asunto, o sea, una situación. Ajá. Llega, truena una relación, no se esperan al divorcio, se separan, pero resulta ser que el hombre tiene más tiempo a su hijo que la mujer. Ok. Sí, es decir, pues aparentemente hay una guardia y custodia ahí, no de derecho, es decir, no hay una sentencia, no hay un pronunciamiento, pero hay un acuerdo, una guardia y custodia de facto, es decir, ellos dos se pusieron de acuerdo y ahí está. Claro. Pero luego llegas al juicio y cuál es Ya me el imagino. consejo Sobre que le todo da el abogado. si el juicio lo empieza en este caso, en el caso que el tú me estás hombre, poniendo, el hombre lo va a es- iniciar.
pues él va a decir, dame la custodia porque yo tengo al niño la mayor parte del tiempo. Y la consecuencia es que pague pensión, ¿quién? Ella. Porque ella no tiene, estamos al revés, no es una persona, la persona que tiene a los niños en custodia es la que tiene que recibir la pensión de la que no tiene la custodia. Y ha funcionado perfectamente esta situación, Alejandro, o sea, funciona, pero hasta que interviene el abogado y viene el mal consejo. Que aquí es a donde te quería llegar, ¿qué se le aconsejó entonces a la señora que respondiera en el procedimiento? Que ella tenía la guardia y custodia. Que ella siempre cuidaba al niño de seguro, es una cosa que no sucedió. Que nunca sucedió, Alejandro, que nunca sucedió. Entonces ahora yo remo contracorriente. ¿Por qué? Porque obviamente del otro lado aparentemente hay una protección por la simple manifestación de ella, en el sentido de que ella era la cuidadora, de que ella era la que estaba al pendiente, de que ella... Sí. Y es a veces complicado creer que es al contrario, ¿no? Exacto. Que el hombre asumió todas esas... Pero sí pasa, o sea, al final de cuentas sí es raro, sí es el 0.1% de los casos. Si quieren, no es la parte general, pero yo creo que la minoría ahí es donde es vulnerable. Y ahí es donde tenemos que remar contra corriente. ¿Por qué? Porque evidentemente un tribunal va a decir, nos acaba de pasar, no pagues pensión. Mujer, no pagues pensión. Oye, pero lo correcto sería que pague pensión, porque ella no tiene la guardia y custodia, la tiene el hombre por una decisión que ella misma asumió. Por una porque nadie le dijo, ella misma dijo, yo quiero que mi hijo pase más tiempo con su padre. Sí, entonces ahora viene qué cuestión, Alejandro, que si lo volteamos, dime qué tribunal va a liberar al hombre del pago de la pensión. No pasaría porque justamente creemos que son las presunciones ya mal utilizadas. Sí está bien la presunción. Sí, eso hay que aclararlo. Que hay una presunción de que una persona necesita y se le protege, está bien. Pero en el contexto expuesto ante el tribunal, si se detecta que el hombre es el que en este caso lo tiene, creo que el tribunal tiene que decir, que creo que en tu caso, por lo que me platicabas antes de grabar, el juez de primera instancia, digamos, el primer juez, sí lo hizo bien y dijo, no, él tiene la guardia y custodia, tú pagas pensión. El problema es que ahora se fue a los federales, me imagino, caminando en el andar, y el federal es el que a ti te dice... voy a tener que trabajar en mi fin de semana. Y el federal es el que a ti te dice, pues es mujer y pues no pongas pensión. Es mujer y no paga pensión. Oye, pero no tiene la custodia. Es mujer, no paga pensión. Eso es lo complejo, Por eso te digo que desconfiguramos, asumimos cargas que no eran. O por ejemplo, ¿qué pasa cuando la misma mujer en los mismos escritos de demanda ella dice, mira juez, nos llevábamos así, él pagaba tanto, yo pagaba un porcentaje de la pensión y al final el juez termina diciéndole, tú no des el porcentaje que pagabas y que lo pague todo él. El mismo juez violenta los acuerdos que la familia y la pareja ya tenían. Ni siquiera, fíjate, asumido por la misma señora. La señora va y le dice al juez, yo aportaba 3 pesos. Ajá. Y en una pensión el juez dice, ya no aportas nada, lo aporta él. Si la misma persona te estaba diciendo, yo acepto y asumo que yo aportaba, ¿por qué un tribunal va a quitar esa aportación que es muy valiosa para la familia? Que eso es lo que queremos decir. Y es peligroso, ¿no? Es peligroso hasta en el tema económico. Te voy a decir por qué, Alejandro. Yo recuerdo mucho un asunto que tú en algún momento tuviste. Por cierto, lo ganó muy buen abogado aquí, el licenciado. Le pagué. ¿Ustedes creen que lo va a decir voluntariamente? No, yo recuerdo que era una pareja de 2 profesionistas. Sí, 2 profesionistas. Tenían dos pequeñitos, muy, muy pequeños. Y mal consejo. Repartían los gastos. Trabajaban, casi tenían el mismo rango de trabajaban de lo mismo, la misma lana casi que recibían. Todo lo mismo, igual. Entonces se repartían de una forma muy armónica. Económicamente, en otros temas X, ¿no? Esos no los vamos a exponer, ¿no? Sí, hablamos ahorita de la parte de aportación. Exactamente. Económicamente se llevaban muy bien, o sea, económicamente aportaban, sabían perfectamente, ella pagaba, él reintegraba, él pagaba, ella reintegraba, todo bien. Llega la demanda. Hijo de su madre el abogado. Todavía lo traigo bien atorado, ese abogado. Pide la pensión. Claro. ¿Para quién? Para los pequeñitos. Pero diciendo, diciendo que ella no trabajaba, o sea, se aventó el tiro de decir, no trabaja la señora. Cuando trabajaba Cuando formalmente, tú tenías con la mano en la cintura la posibilidad de acreditarlo.
¿Y sabes cuál fue el tema? Yo recuerdo a tu cliente muy apurado económicamente porque ya no salía. No podía. Ya no salía económicamente. No podía. Y eso hace luego que, recuerdo, se atrasó en las hipotecas de las casas, en los créditos de los carros, porque la juez le creyó. Está bien, Alejandro, está bien. No ahí estamos sí diciendo creo que esté mal. que el abogado usó de mala fe una presunción que había porque en su la contexto clienta, su clienta lean no lo sus necesitaba. demandas, lean lo que firman. Claro. ¿Por qué? Porque evidentemente te estás metiendo en un problemón. Claro. Sí, ¿y sabes qué fue lo peor? Que yo me acuerdo cómo peleaste tanto ese asunto, o sea, en el buen sentido. Sí, que la jueza, batallaste mucho con la jueza, luego los juzgados federales a veces como que te querían, no daban la razón y demás, pero al final, ¿a qué voy con todo esto? Voy a que cómo tronamos a la familia. Sí. O sea, tronamos a esa familia. Al final de cuentas, esa mala asesoría de ese cliente generó, de ese abogado, generó que la familia se desconfigurara, que es lo que estamos diciendo, los roles se desconfiguraran al grado tal que llegamos a un tema económico que se generó, que fue incluso negativo para la propia familia, ¿sí? Y pues, o sea, gracias a Dios salieron, después creo que llegaron a un convenio. Y además todavía en ese asunto es muy particular, el señor estaba súper involucrado con los niños, o sea, era de media semana en ese incluso había un tema especial, el recién nacido, que no querían, había cierta renuencia a la convivencia por un estereotipo, ¿cuál? Es que está lactando y no se puede ir el niño a convivir. Convivencias con el papá, no se podía. Sí. Era esa parte de que ese es otro estereotipo a abordar, ¿no? Sí. Cuando el hombre dice, ok, yo quiero tener la custodia compartida, y viene un estereotipo, en algunos casos, no en todos, ojo, donde le dicen, tú no sabes. Sí, la mujer se opone y le dice, tú no puedes, o sea, ¿tú cómo vas a limpiar al niño? ¿Tú cómo vas a...? Y ahí es donde creo que las autoridades sí podrían decir, ok, paulatino, si nunca lo hiciste, pues paulatino, pues para enseñarte. ¿Tú cómo vas a peinar si es una niña? ¿Cómo le vas a hacer ¿Cómo le vas a hacer la colita si tú ni siquiera sabes? Pues quién sabe. Pues a lo mejor voy a unas clases de... Una liga normal y lo que sea. Pero ya de inicio se le dice... Tú no puedes, la custodia está mejor allá porque por esta situación, y ahí es donde viene otra vez otra montaña. Yo recuerdo un asunto incluso donde el tema era que en las convivencias, o más bien que el tema, sí, en las convivencias, como era una niña, la mamá decía, es que cómo va a convivir en un centro comercial, una cosa así, porque a la hora de que entre al baño, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo la va a llevar él? Sí. Entonces, todo este tipo de cosas que dices, pues encuentro maneras, ¿no? Es que esa afirmación, no nadie, que no es sé, lo que estamos tocando en este podcast. Los estereotipos. El estereotipo puede estar muy escondido y puede ir a la inversa, o sea, puede ir, pues tiene dos sentidos. Ahí ya hubo uno a favor y uno en contra. Exacto, ¿no? Y puede tener dos sentidos. Uno, no va a haber convivencia con tu hija, pero ¿cómo te la vas a llevar? Porque cuando necesite al baño, ¿cómo le vas a hacer? ¿Vas a entrar al baño de mujeres o de hombres? Fíjense el estereotipo hasta dónde llega, ¿no? Sí, claro. O sea, pues donde sea yo me arreglo, ¿no? O sea, digo, claro. Hoy en día creo que estamos muy avanzados, ya hay baños familiares en el mayor número de centros comerciales, pero a mí sí me tocó todavía que no había, ¿eh? Y yo cuando tenía, a ti te, no, me imagino a mí me tocó también. Cuando yo llegaba y traía el pañalero de mi hijo en este caso y el cambiador se aventaba su súper sorpresa. El cambiador, ibas a un restaurante y el cambiador estaba en el baño de mujeres. Entonces yo me tenía que poner en una madre que llevaba con una colchonetita, un plastiquito que es también como un cambiador que venía en las mochilas. Es que tú eres muy fuerte, en el piso para poder cambiarlo. En el piso, güey. No. En el piso tenías que cambiar al niño porque tú en el baño de hombres no tenías el cambiador. No había. Sí, después me empezó a valer madre. Y honestamente, me metí al de mujeres y yo abrí el cambiador, güey. ¿Sí? Entonces, a mí me valía madre porque tengo un bebé. Pues no iba a poner, se me hacía indigno poner a mi hijo en el piso porque en el baño de hombres no había cambiador. Hoy en día está muy resuelto, pero ese estereotipo en algunos lugares se sigue utilizando para beneficiarme y decir, ¿me quedo con mi hijo? O para perjudicar al otro y decirle, no lo puedes llevar. Y después viene otra cosa, güey. Que cuando me quedo con mi hijo, visto un estereotipo, después vengo yo y me autovictimizo y digo, no puedo trabajar porque todos los días tengo a mi hijo. Oye, pero espérame, si yo te dije que me dieras a nuestro hijo y yo me lo llevo una semana, tú impides que yo me lleve a mi hijo una semana, pero después vienes y me reclamas que no has podido ejercer
un rol económico porque tienes a tu hijo. Y entonces es cuando les dicen, no des a tu hijo en custodia porque eso te va a beneficiar para que demandes una compensación. Yo ahí tengo un tema, Alejandro, pero creo que va a ser materia de otro podcast porque, Nos vamos a alargar de otro bastante, episodio, más bien, no voy a ir a otro lado, más bien de otro episodio. Ya me voy a ir a la competencia. La competencia. No, sino es el tema. ¿Quién es nuestra competencia, güey? Hay varios, no quiero decir, no. Los que estén así como cotorrillos ahí. No. Ahí te va. ¿No? Es que mira, yo he pensado en algo, no sé si me voy a meter en camisa de 11 varas. Suéltalo, pero... que al cabo ya tenemos que ir terminando. Ahí voy, ya. Ya acabo, ya disminuí mis percepciones económicas. No te creas. El tema de que el hombre que de manera muy laxa dice que ella asuma la guardia y custodia. Sí, y yo convivo un par de días, 2 días, fin de semana alternados, uno sí, uno no. La realidad de las cosas, Alejandro, es que sí hay una carga, o sea, sí hay una imposibilidad de desarrollarte profesionalmente, Alejandro. A la persona que tiene la guardia y custodia. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo lo puedo decir aquí, ¿no? Totalmente yo hay días que no te veo en el despacho y asumo que estás cuidando a tu hijo. ¿No? Mandar la foto, ¿no? Asumo que estás cuidando a tu hijo. Sí, pega. Y esa es una situación. Sí. Entonces, no, creo que también debemos de empezar, abogados, órganos jurisdiccionales, a tener en consideración eso en las pensiones. Sí. O sea, si no dependes económicamente de mí, pero ¿qué tal si el régimen de guardia y custodia que yo determiné, o bueno, que tú y yo también decidimos, influye en la forma va a influir, Alejandro, porque claro que va a influir. O sea, hay días que, insisto, no es broma, a veces no viene el licenciado Alejandro, así como lo ven, pues no es tan trabajador como se ve. Y estás con tu hijo. Sí. Y la verdad estás dejando de producir. Bueno, no está dejando de producir, pero sí hay cosas que no puedes atender económicamente hablando, ¿no? Hay cosas... Entonces es ese tema también. Perdón que te interrumpa, que ahí es donde sí, insisto, sí estamos de acuerdo en la presunción que existe, claro, de que la persona que tiene a su hijo la mayor parte del tiempo, después del dictado de la sentencia. Si tú tienes la mayor parte del tiempo a tu hijo, claro que necesitas un apoyo, porque esa inversión de tiempo que le haces te afecta. Lo que estamos en contra es que te aconsejen a que te sometas. Si no lo hacías y tú ya repartías con tu pareja los días con tu hijo, no vengas a decirle a un juez, yo siempre me los quedo y me los quiero quedar, porque ahí vas a asumir un rol y un estereotipo que no tenías. Porque aparte, Alejandro, si tu preocupación, hombre, mujer, como sea, es que tras la ruptura y la sentencia patrimonialmente vas a salir raspada, si no te auto-victimizas en una situación, déjame decirte que eso no va a pasar. O sea, a pesar de que tú tengas un rol en el que también produces, puede ser que salgas beneficiada dentro de una sentencia o beneficiado. A ver, ok, no necesito decir que no trabajo para que no me toque la pensión, porque ojo, hay mujeres que trabajan, pero que no ganan lo mismo. Exacto. Que no ganan lo mismo. También hay que ser sinceros. Ahí se analiza y se contextualiza. Y la dependencia existe a pesar de que tú ganas dinero. ¿Por qué? Porque tus necesidades no las cubres todas con tu dinero. ¿Sí? Exacto. Y va a haber una sentencia que te va a proteger. Y agrégale que trabajas, no ganas igual que él, pero además tú cuidas a los niños. Exacto. Entonces, pues obviamente necesitas más apoyo, aunque ganes dinero, porque esa es la parte. Y ahí es donde veníamos a los consejos malos que hacían el inicio. Es que si tú trabajas, es que no necesariamente. A ver, es que abogado, si tú trabajas, ponte a pensarle y contextualiza la vida de la señora para que no deje de trabajar, porque es un... Para mí, incluso como abogado, digo, tú eres el experto en materia familiar, amigo. Hoy te estoy echando muchas porras. Sí, me siento raro. Sí, algo tuvimos bien, por ahí un problemilla y ahorita estamos limando asperezas. No, e incluso, Alejandro, a mí como abogado, digo, insisto, tú eres el experto, pero me sirve, en mi estrategia legal me sirve más que yo le diga al juez, tengo una clienta que trabaja y que además asume labores del hogar. Claro. Y que además cuida a sus hijos. Porque el juez entonces va a decir, a ver, espérame, aquí hay que tomar medidas de protección. Claro. Como cuáles podría ser. Vamos a visibilizar tu trabajo en el hogar. Claro. Vamos a remunerarlo. Vamos a erradicar esta creencia que tenemos de que tú haces esa chamba nada más por ser mujer. Y porque ganas 3 pesos por acá no tienes que... Y que no tienes tener que un beneficio del exactamente. del trabajo en ¿sabes casa. qué? Haces una doble jornada, te van a dar una pensión
por haber pagado por esa, o una remuneración, mejor dicho, por ese doble esfuerzo, por ese trabajo que llevas a cabo. Exactamente. Sí, o sea, no es como que, oye, entonces, no, lo que queremos generar aquí es esta idea no de pleito a través de género, sino de estar muy atentos, hombres y mujeres, y personas que estén inmersas en un procedimiento familiar, a que no necesariamente te tienes que ir a victimizarte para obtener el beneficio, porque luego victimizarte cuando no lo eras te puede traer un perjuicio mucho más grande. Uno, en tu ambiente familiar. Sí, en tu desarrollo. Y en tu desarrollo te ha costado personal, y para que venga un abogado. Ahora dime que no trabaje, no gano nada, entonces dejo mi negocio y ahí muere. Y entonces maté mi negocio por una pensión cuando tu negocio es tu seguridad de por vida. Sí, claro. La pensión, se los digo desde ahorita, las pensiones se mueven desde las necesidades que tienes tú hasta si al de enfrente le dio una incapacidad, una invalidez, se va a mover. Y entonces, las pensiones no son vitalicias. Yo siempre he dicho que no le apueste siempre. Todos los huevos a la canasta no van a la pensión, porque esa se puede no me mutar. Digas eso. Puede mutar. No me digas eso, que yo le estoy apostando todo. ¿A tu pensión? A mi pensión. ¿A la está? No, está bien. No, sí. Mira, otro tema, antes de que se me olvide. ¿Cómo vamos de tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Rápido. Échatelo para entrar a las conclusiones. Rápido. Porque también tiene que ver, Alejandro, y a ti te ha tocado. Y aquí voy a mover fibras sensibles. Sí. A mí nadie me ha tocado. Abusar. Involuntariamente. Abusar de las medidas de restricción. Sí. Que luego provocan a la postre la no convivencia entre padres e hijos. Y pues cómo movemos todo. No, eso sí, traigo un abogado bien atorado por ese tema también. Y no eres tú. No, ya sé. Y yo tengo otro personaje por ahí de un asunto. Se les aconseja igual cómo le vamos a dar en la madre al de enfrente. Pues entonces di que era violento cuando sí lo es, pues no tenemos ninguna bronca, ¿no? Pero ¿cómo le vas a pegar? Di que es violento, di que no se puede acercar a los niños, y entonces piden la medida de restricción. Y esa medida de restricción, el juez de buena fe la da. Claro, yo lo haría. Si me dices que están violentando que te va a golpear, yo lo haría. Lo hago. Sí. Pero después del juicio, más bien, iniciado el procedimiento, te das cuenta que no era cierto. Hijo, y entonces esa medida ya estuvo 3 meses, 6 meses. Yo ya tengo ahorita una que va para 6 meses. Yo acabo de tener una de 6 meses y que medio logramos ya obtener conveniencias, pero fíjate, niños de 5 años que no conviven con su papá durante 6 meses, Navidad, Año Nuevo, etcétera, por una afirmación que no era cierta, pero que te victimizaba y te daba el beneficio de no vas a ver a los niños ahorita. No sé en qué te beneficia tampoco, no vas a ver a los niños ahorita, pero eso es lo que se pide siempre. Es como si fuera de cajón. Sí, claro. Victimízate de que no tienes lana, victimízate de que sufres violencia para que no se le acerque a los niños. Y con eso lo vas a tener aquí negociando. Ese es el tema. Pero 6 meses, la familia ahí sí ya se empieza a desvincular. Sí, hombre. Hay lazos que se empiezan a romper y a los abogados y a los clientes se les nota que priorizan el resultado del juicio. Sí, de claro. Queremos ganar versus que eso no se mueva porque no era cierto. ¿Cómo el menor, la persona menor de edad percibe esto, sabes? O sea, la factura va a llegar tarde. Exacto, o sea, el niño o la niña, híjole, o sea, después de 6 meses de no ver a su papá, de un día para otro no lo vio. Ya, no se le explicó nada más. ¿Qué se le explica? Exacto, porque luego viene lo peor. Tu papá no quiere venir a verte o tu mamá no quiere venir. No, la idea que él concibe. Tú promoviste una medida donde el papá estaba atado de brazos, claro, metiendo que esa es otra. Es muy difícil revertir a veces esas medidas cuando se le atribuye al hombre que es el violento, por obvias razones, porque hay una generalización, claro. Cuando a la mujer se le atribuye que es violenta. No es mucho más fácil que le dé una restricción a un hombre que a una mujer. Claro. Que incluso por ahí vimos un asunto en Argentina, ¿no? Sí. El asunto que salió en Argentina, que estábamos hablando con Noemí incluso, donde el papá decía, denme la custodia de mi hijo, el niño llorando, yo me quiero con mi papá. Se atribuye que, pues no, la señora, y el final fue fatal. Donde claro. La señora asesina a su propio hijo, ¿no? Se muere, si no estoy mal, si no estoy dando todo mal. Sí, no sé, ahí y entonces es la que nos mantiene al tanto de estas noticias. Exactamente, y entonces ahí está el tema de, fue muy fuerte el estereotipo del papá no puede quedárselo, se lo da a la mamá y pues hubo ahí este incidente. Una situación. No se generaliza, pero en el episodio de hoy estamos hablando de estas excepciones donde la presunción en favor de vulnerables mal utilizada te da la torre. ¿Qué consecuencia crees tú, Alejandro, que tiene que tener
el abusar de estas figuras. Por ejemplo, en el caso de que se abuse de la medida de restricción, porque yo recuerdo que alguna vez no creo que me preguntaba, pero es que ¿a poco puede ser, o sea, puede haber violencia entre la pareja, pero ser un buen padre? Sí. ¿Tú crees que sí? Yo digo que sí. Una cosa es que te lleves mal con tu pareja y otra cosa es que tu despliegue como padre o madre, incluso, sea intachable. Entonces la medida de restricción tendría que ir nada más entre ellos y crear una red de apoyo para las convivencias. Exactamente. Yo creería que sí cuando así está expuesto. Eso sería lo correcto. Pero a ver, entonces en el caso en el que no hicieron lo correcto, restringieron convivencias, tú como excelente abogado en materia familiar, caro, pero bueno, ¿qué haces? O sea, ¿qué buscas como abogado para que intentamos hacer ahora? ¿Qué es lo que eso voy a hablar yo a título personal? ¿Qué intentas cuando se revela en el juicio que se pidió una medida de manera injustificada? Si hay consecuencias. Hay que ver, por ejemplo, si lo que hiciste fue impedir convivencias del padre o de la madre con los niños por una mentira que dijiste en el juicio y que duró 6 meses, porque eso está en el juicio. ¿Sí, claro? ¿Entiendes? La ley te establece que a quien impida las convivencias con el padre habrá suspensión de la patria. Entonces ahora nosotros hay que pedir, juez utilizó el juicio como mecanismo para ser violento. Te dijo a ti que violentados a los niños, resultó que no pasó nada, pero hubo 6 meses de no convivencia, ahí está la consecuencia, ¿sale? Okay. O la otra, en materia de pensiones, que eran las que hablamos hace rato, cuando yo creo que, bueno, quitando la parte de que es una falsedad para mí, es narrar algo falsamente. Sé qué vas a decir. Sí. Es una falsedad que te puedes ir a una cuestión de índole penal. Sí. Tuviste un beneficio declarando cosas falsas. Tú vas a decir algo, creo que ibas para allá, te leí la mente, como siempre. Dale. Reclamar una especie de daños, ¿no? Por pagar alimentos que no me tocaban, porque miren, si no es rendición de cuentas. Van a escuchar por ahí que no hay pago de lo indebido, es decir, alguien que pagó una pensión alimenticia cuando no la debió de haber pagado, ya no tiene derecho a que le restituyan ese dinero, ¿no? Pero tú has manejado siempre la idea jurídica de que para ti hay un daño, una hay responsabilidad un menoscabo civil al patrimonio, claro, y que hay que resarcir esa situación. Que incluso eso puede ampliarse desde una pensión pedida falsamente hasta una medida de restricción pedida falsamente. No nada más es darle la suspensión, sino también a mí como papá me afectaste, al niño lo afectaste, y entonces viene una responsabilidad de índole moral, un daño moral, que también la persona que pide una medida de manera incorrecta provocó daños en la persona, güey. O sea, sí está. Y entonces, ¿qué va a pasar? Hasta que logremos Te veo enojado con ese tema. Sí, la neta, sí no me parece. Amigo. De hombre o mujer, como sea. Si el hombre lo pide, si la mujer lo pide, claro, nunca están viendo que al final el afectado va a ser la familia, el mismo infante, ¿sale? Y que va a ser muy difícil regresar. Es más, no se puede regresar el tiempo. Y si tú has sido, digámoslo así, víctima de esta situación, creo que no puedes. Bueno, sí puedes, pero lo cierto es que el juzgado, al final de cuentas, Alejandro, al inicio es el menos culpable. O sea, el juez es el menos culpable. También hay que hacer buena fama de los jueces, claro, y de las juezas. Claro. Al final, ellos, al inicio, son los menos responsables. Atendieron lo que tú les dijiste y era una medida urgente. Ellos, al final de cuentas, yo me acuerdo mucho de un cliente muy molesto, oye, pero ¿por qué el juez le cree? ¿Por qué el juez le cree? Porque sí hay casos donde sí hay violencia y donde si no actúa, el juez es responsable. Se mete en un problema en el juez. Entonces, por eso o la jueza, por eso lo entiendo. Además, vamos con el principio de buena fe. Si viene a mí una señora o un señor y me dice, tengo el miedo de que me hagan algo, pues el juez va a decir, pues te voy a creer. Lo que sí creo que se le podría atribuir a los jueces en un futuro es, si ya durante todo el juicio te diste cuenta que no había nada, ¿sí? Creo que el mismo juez podría, justamente en suplencia de la queja y en favor de la familia de los niños, decir, tú me dijiste que había violencia, ya salió que no había nada. ¿Qué tanto el juez tiene esta obligación, Alejandro, de que una vez que descubra cuál era el verdadero rol familiar, de oficio revisar las cosas? De oficio reafirme la necesidad de que no se mute, o sea, de que así sea. Para mí, ahí es donde entra. Tiene toda la obligación y toda la potestad de hacerlo, de oficio. Incluso legalmente. Por eso voy a votar por ti en el 2027. ¡Vamos! Porque, güey, ¿a qué me voy a aventar? ¿Por juez? ¿Juez de familia? ¿O qué? No lo sé, no lo 2028, porque ahora resulta ser que a lo mejor ya vamos para otra, pero exactamente, cuenta con mi voto. Sí, porque yo creo que el juez
la Constitución lo establece, te Los permite que en tratados, materia sí. de derechos humanos tome las medidas que sean en el momento que sean, pero pues falta aventarse ya cuando te diste cuenta que las cosas Sí, eran de hombre, otra manera, eran de porque otra si manera. llega a pasar, creo Porque que el juez aparte yo podría si hacer fuera más. juez me daría coraje que me hayan visto la cara. Me vieron la cara. Me vieron. Ay, y Sí, pues, literal, ahora por los ¿no? míos. Y bueno, ni por los míos. Porque voy a proteger. Exactamente. Voy a proteger. Ya tengo entendí una que no era obligación. cierto, desde ahorita dejo de, que es donde nosotros estamos luchando. A pesar de que el juez lo ve, de que nosotros se lo revelamos, el juez dice, pues no, ya lo dije, y entonces hay que irse a otras instancias que duran un año. Años. Y, pues, Pero la que no iba a familia ser ya más está. rápido según. Pues según. Ok. según. Sí, Entonces no. ahí está, tenemos que ir concluyendo, ¿verdad, Noemí? No me Sí. digas Sí. eso. Tengo Hay muchos yo tenía ejemplos muchos ejemplos todavía. también. A lo mejor vemos si vale la pena hacer una parte 2, ¿no? Ajá, En ese sentido. exactamente. Pero bueno, pues hay que empezar a concluir 2 conclusioncitas, Javier. Dos conclusiones. Empieza tú, como siempre, como es costumbre, con una. Yo creo, Alejandro, que mi primera conclusión es la que ya dije. La hombre o mujer aplica igual. No quiero decir Cualquier que solo persona, mujer, cualquier persona. no, igual, los dos. No necesitas crear o elaborar o fabricar un rol que tú nunca asumiste para que tengas beneficios dentro de un juicio de familia. Sí, o sea, así de sencillo. No Exacto. es necesario que tú lo hagas. Más bien acude con una persona que te asesore correctamente. Aquí de abajo dejamos el número del licenciado Alejandro No, aquí para está. que lo puedan hacer. Sigan las redes de Vencerus. Vayan para con que un profesionista que ustedes tengan una recomendación y que sepan que... sí, porque creo que por ahí empezamos mal. Yo voy a dar un consejo exclusivo de la materia familiar. ¿Amoroso o jurídico? No, juridicón, extrajuridicón, güey. Ah, ¿Sí yo tienes? pensaba Ahí te que va. amoroso, No, amoroso no soy no. quien, güey. No tengo credencial, ni una credencial moral para dar consejos de ese tipo. Pero ahí te va. Échale. Yo siempre he sostenido, güey, que los profesionistas, abogados, que se dedican a la materia familiar, güey, son los que en sus escritos respetan más, y los que le saben, güey, respetan más el contexto familiar que se les presenta, y que los que no le hallan a la materia familiar son los que se quieren, exacto, son los, no todólogos, pero los que no le entienden a la materia familiar y no entienden esta vocación, güey, porque es una vocación, güey, te ¿sí? apasiona la materia. Los que sí presentan el contexto familiar como es, güey. Los que no se van a ir a acudir, güey, a figuras que saben que el juez va a suplir su deficiencia, güey. ¿Sí me entiendes? Es decir, pues como es mujer violentada, mira, pues prefiero meterme desde ese carril porque el juez tendrá que suplir todo lo que yo como abogado no sé en materia familiar. Sí, y bien tradición, o sea, figuras jurídicas arcaicas, ¿no? Hasta cierto punto mal entendidas para ellos. Y entonces, mientras más en una demanda veas que tu abogado le pone, me tienes que suplir porque soy mujer, me tienes que suplir porque soy mujer, me tienes que suplir porque hay niños, yo sí creo que lo que está pasando es que el profesionista está cargando el litigio al tribunal y no lo está asumiendo a él. Por ende, va a provocar desconfiguraciones familiares. Qué buena me quedo con eso. ¿Puedo decir por dos? Por dos, pero todos de otra. Sí. Va, la última tuya. Fíjate que es que me ganaste por ahí algo, pero bueno, voy a cambiar mi conclusión y vuelvo a lo que ya acabo de decir algunos minutos antes, Alejandro. No se enojen con el tribunal al principio. Al principio es normal, incluso hasta necesario que se tengan medidas de protección. De acuerdo. Sí. Lo que sí es que una vez que se recaben pruebas, yo soy de la idea de que el juez es una de las principales, es el protagonista principal para que la familia siga siendo la familia. Sí. O sea, al final, yo no creo, Alejandro, que un proceso de divorcio, y sobre todo cuando las parejas, si la pareja ya está separada, que ya ellos ya asumieron esta situación de cómo se reparten y demás, no creo que el juicio tenga que ser un medio para descomponer, sino un medio para reafirmar. Exactamente. Sí, para dotar de certeza jurídica. Perdón, pero me puse muy... Está chingón. Ahí está, así abajo. El juicio no es un medio para descomponer, sino para reafirmar la familia, ¿no? Los roles en la familia, Alejandro. Me gustó esa frase. Me la quedo también. Hay que no se deje. Por dos también, ¿no? Sí, está buena esa frase. Y mi última conclusión, no sé, tengo muchas.
Y en mi mente estoy ahorita pensando cuál es la que voy a elegir como última. Por eso estoy haciendo Te tiempo para conozco y sé mencionar. que si tienes varias ahí. Sí, pero bueno, Ya danos un consejo amoroso, Alejandro, No. por favor, ya, hombre, una conclusión amorosa. No puedo. Bueno, voy a dar el consejo, Javier. No se juntan, no hagan nada. Corran Pónganse a maratones. correr, ¿no? No, yo creo que mi consejo en este tipo de situaciones es, si no queremos estereotipos, asume tu No rol. tengamos No, asume tu rol. Es bien Ok. sencillo, güey. Si Ya, vas entendí. a tener una pareja, Sí. tienes que ceder. Y fíjate, pareciera romántico, pero lo estoy diciendo legalmente, güey. Si A no ver. te quieres quejar de que te van a demandar un pago de una compensación, pues entonces no hagas roles dispares. Ok. Entonces, oye, pues que mi pareja es la que va a lavar, Sí. planchar, etcétera. Eso va a implicar que te den una compensación. Si no quieres, pues entonces tú ponte a lavar y a planchar. cabrón. Sí, exacto, o sea, es el consejo que yo asume, siempre te güey. he escuchado decirle a tus clientes cuando te dicen, Sí. ¿cómo le hago para no pagar la pensión? Y sobre todo La compensación. Pues bien ponte, sencillo, chíngale tú mira, también. ¿ves que hay ropa por planchar? Plánchala o encárgate de que esté Haz planchada. la comida, Sí. lleva a los niños a la escuela. Si tienes, Sí. agarra ese rol. Si vas a ser papá y vas a tener una paternidad o maternidad, lo mismo. No quieres disparidades en los roles, pues repártelas de manera equitativa. Claro, cada familia lo hará pero si lo que quieres es no quejarte, uno, de haber sufrido un detrimento, un costo de oportunidad, llamamos, ¿no? Sí. Es que yo tuve el costo de oportunidad por tener todos los días a mis hijos, pues entonces hubieras pactado con tu pareja la repartición Sí, equitativa. claro. Es que yo no quiero pagar una compensación, pues entonces hubieras pactado con tu pareja tener las tareas iguales. Eso es lo que yo les aconsejo, y así incluso evitarían que nosotros como abogados entremos a un proceso tan complejo, porque los roles que están súper bien distribuidos, esa pareja los va a asumir ante el tribunal y se va a resolver mucho más fácil la parte familiar jurídica. Ese es mi consejo. Si no quieres, pues no seas inequitativo. Sí, Si también sí. perdón, voy a decir algo muy misógino. Dilo, Si tú por quieres favor. tener a tu esposa en casa que te debe comer y te cuida a los niños, Asume las pues asume consecuencias. las consecuencias de que vas a pagar un trabajo en el hogar. Y no te estés quejando. Y Que yo vas la a- llevo de viaje, que yo le pago todo, eso es una obligación, cabrón, por alimentos y el Eso nivel se de llama vida que le dabas. recreación. Exacto. Y se paga. Pero el trabajo en casa lo vas a tener que pagar. Ya no hay que Yo hacerlo. quisiera un hombre como tú, Alejandro. Déjame te lo busco porque yo no te voy a poder ayudar, pero Pues mira, ya me inténtale. empezó a hacer sentido, empezó a hablar bonito, Sí, echar es- flores. Ajá. Y esta fue la No, es que, conclusión, Bueno, ¿no? vayan apagando las luces. Ve la visión de este hombre. El Javi ya agarraba el micrófono así, mira. Sí. Bueno, no hay ni alguna conclusión Luego no tú quieres tengas? que te anden diciendo ya sé, cosas. ya, no me estén comentando, es broma, es broma. No hay ni algo que quieras decir, por favor. Sí, no manches, me. Sí, ¿Qué quieres decir, no? ya sé. Pues mira, yo la verdad también pienso que esto, o sea, que la justicia no debería basarse en estereotipos, sino en realidades. Porque muchas veces, tanto hombres como mujeres, nos metemos en los estereotipos cuando nos conviene o cuando queremos evitar ciertas cosas y creo que pierde toda su visión la justicia y no se trata de eso. O sea, se trata de realmente ver la situación tal cual es, porque no es la misma la situación que puedas tener tú o la Claro. situación que pueda tener el vecino y no podemos entrar todos en una caja de un estereotipo. Claro. Totalmente. Por ejemplo, si la mujer se va a quedar con los niños, pues que le toque la pensión, pero en el nivel que le debería de tocar y viceversa. O sea, si el hombre se quiere quedar con los niños, que le paguen pensión y que, o sea, no somos Sí. una caja que puedes juzgar como A y B y así tiene que ser. Y también, por otro lado, que nos ha costado mucho trabajo, hablando de las mujeres, llegar a cierta libertad, a cierto reconocimiento, a cierta justicia, que falta mucho. Falta mucho. Falta Sí, muchísimo, mucho. pero hemos dado 3 pasos para que cuando te conviene, des 2 hacia atrás, nomás Exacto. para conseguir... Mira, hasta se me puso la piel chinita. Es que sí tiene razón. Sí pasa, Dani, sí no, pasa. Sí, y siempre estar del lado de... Si realmente no estás en esa situación, porque el decir yo estoy en esa situación de violencia y nomás inventarlo, desvalorizas a las personas, mujeres, hombres, que realmente están sufriendo Sí, están inmersos, ¿no? Exacto. esa violencia, esa victimización, y tú solo la estás usando para librarte de ciertas cosas o para obtener un beneficio, y eso es ahí donde se rompe realmente el proceso que hemos estado llevando. Oye, ¿sabes qué? Ahorita lo que dijo Noemí, yo quiero hacer Quiero una un aplauso. acotación sí, porque ahorita sí me
me hizo pensar bastante que quizás en nuestra plática dejamos fuera las familias homoparentales. Un muy buen amigo me dijo eso, ¿eh? Sí, y me dijo, hablen de eso también, aplica igual. Hay que, para incluso meterlo en un reel acá, ¿no? Pero sí, es igual, porque en la familia homoparental hay roles. Sí. Y por el rol es por el que se discrimina o por el que se presume cierto. ¿Sí? Entonces, sí, claro. Esto va a aplicar, quizás nosotros tuvimos la falta de respeto de no mencionarlo así, pero hay que asumir que esto aplica a los roles de las familias homoparentales. Todo lo que hemos dicho. Si son dos varones, el varón que se dedica al hogar es el que padece o el que se beneficia de un estereotipo, ¿no? Hay que mencionarlo también. Sí, claro. ¿No? Que ahí va a romper la presunción, pero luego ya vamos a hablar de otro tema. Porque la letra de la presunción dice la mujer. Que ahí creo que está mal. Que está mal. Pero contacten al abogado, él sabe cómo romper con esa. Sabes, güey, tú... Ahí está, ¿no? Y ya nada más lo que dijo Noemí, yo me quedo con lo que dijo Noemí. Quiten mi frase de ella. Quiten todas nuestras conclusiones. Lo que dijo Noemí de los pasos hacia atrás. Sí. Sí, porque el mensaje que mandas, que mandes esa mujer a las demás mujeres de su círculo cercano, porque el círculo cercano sabe que es una mujer empoderada, que va hacia adelante, que trabaja, que se desarrolla, y en un juicio dio 2 pasos para atrás, nada más para obtener, como dice Noemí, un beneficio. ¿Qué mensaje le estás mandando a tu círculo? O a tus hijas, si tienes hijas, que te vean el hecho de regresar o revictimizarte, o que, imagínate, caso hipotético, el papá es un buen padre, tiene una excelente relación con su hija, y la mamá dice, es violento. Y tú le dices a tu hija, no, tienes que decir que tu papá te pega. Entonces como que empiezas a crear esa idea de, entonces tengo que hacerme chiquita para poder tener el beneficio para caber aquí. Exacto. Y de eso no se trata. O sea, creo que si todos... Bueno, ya me voy a poner también poética. ¡Échale! Si todos decimos la verdad... No saben lo que estamos tomando. Si todos decimos la verdad, creo que vamos a tener un resultado correcto y equitativo y justo para todas las partes. No serían largos, ni nos estaríamos peleando por cosas que no van. Exacto. Quita todas nuestras conclusiones de mí, pon la tuya. Olviden todo lo ¿Algo más que quieran decir? Y quédense con los últimos 5 minutos del episodio. Adelántenle, pon esto al principio y ya para que eso es lo que vale la pena. Bueno, hemos terminado, nos alargamos un poquillo. Gracias, licenciado. Como siempre, hoy no dije derecho romano, nada. Dame oportunidad de la siguiente. Que influyó. Hay que ver si los que nos ven te dicen ahí. Comenten si quieren que hable de derecho romano. Va. Excelente. Noemí, gracias. Nos vemos. Adiós.